Bienvenidos a su programa Fútbol AMR Sports, su espacio predilecto para la información, el análisis y la opinión del fútbol colombiano, colombianos en el exterior y fútbol internacional. Todos los comentarios y entrevistas, además de todo el contenido que compartimos, lo encuentra aquí. Con ustedes su conductor, presentador y director número 1 del fútbol Andrés Miranda Rodríguez. Muy buenas señoras y señores, tengan todos ustedes, este es su programa Fútbol AMR Sports. Los estamos saludando en este día, martes 3 de junio, para hablar de las novedades del fútbol, para hablar de todo lo que ha pasado en el fútbol colombiano, el arranque de los cuadrangulares de la Liga Betplay Di Mayor, las polémicas arbitrales. También vamos a hablar de lo que fue el título del Paris Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones de Europa y por supuesto para hablar de todo lo que tiene que ver con selección colombiana de fútbol cuando estamos a pocos días del partido de eliminatorias frente a Perú este próximo viernes 6 de junio en territorio barranquillero. Como siempre saludamos a la audiencia que se encuentra conectada en este momento en internet, los que no pueden hacerlo para que estén pendientes de los programas, así como las personas que nos van a acompañar en el día de hoy, particularmente a quienes nos van a acompañar en esta semana, en la cual no solamente vamos a tener lo relacionado a eliminatorias sudamericanas, sino también a la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay Di Mayor. El grupo A jugará mañana miércoles y el grupo B jugará a la par el próximo día jueves. Pero antes de arrancarlo con los temas que son de nuestra agenda el día de hoy, tenemos que hacer unos avisos parroquiales y por los cuales este programa va a sufrir algunas modificaciones. La primera modificación es que el programa se va a compartir también a través de nuestro canal de WhatsApp que creamos el día de ayer, el canal de WhatsApp que lo pueden buscar y nos pueden seguir. Y la segunda modificación es que estos programas que habitualmente subimos a nuestro canal de YouTube y a nuestro canal de Spreaker, para los que quieran descargar por el audio, estos programas ya no van en el horario de la mañana tempraneramente, sino en el horario de las 12 del día. Ese es el segundo cambio que vamos a hacer a partir de ahora, que implementamos para ir mejorando nuestra plataforma e ir mejorando no solamente lo que tiene que ver con las tiras radio habladas, sino también las noticias escritas. Por eso impusimos este cambio y por eso la circular que fijamos en nuestra cuenta de Twitter el pasado mes de mayo, y estos cambios se van a implementar a partir del día de hoy. Pero bueno, ya entrando en materia en los temas que tienen que ver con lo que pasó el fin de semana, primero empecemos hablando de la final de Champions lograda por el Paris Saint-Germain, una final de Champions completamente abierta en fútbol para el cuadro parisino. El Inter de Milán, que se creía iba a ser un obstáculo para el cuadro del PSG, resulta que fue un sparring de peso liviano enfrentando a un equipo de peso pesado, porque el Paris Saint-Germain paseó por encima al Inter de Milán y no solamente lo paseó, sino que también le ganó con un buen fútbol y con 5 goles, la verdad, bien conseguidos a través de un fútbol que su técnico ha pregonado. ¿Y por qué digo su técnico ha pregonado? Porque lo que hace que llegó Luis Enrique, el Paris Saint-Germain se ha ido olvidando de las figuras que supuestamente se adquieren por millonadas, se adquieren por grandes cantidades de dinero y al final esas figuras, ni siquiera tratando de juntarlas, pueden hacer un equipo de la noche a la mañana. Se intentó con superfiguras como Messi, como Mbappé, como Neymar, no dio resultado, como tampoco dio resultado la llegada de otras estrellas en el fútbol mundial, caso Edinson Cavani, caso Zlatan Ibrahimovic, caso Keylor Navas, que estuvo en algún tiempo, caso Gianluigi Buffon, Sergio Ramos, todos jugadores estelares que triunfaron en otros clubes profesionales de Europa, pero que lamentablemente en el cuadro parisino no lo han podido hacer. Y técnicos también como Unai Emery, que estaba dando señas de que podía hacer lo mismo en el Paris Saint-Germain, lo que hizo cuando fue técnico en el Sevilla, conquistando la Liga de Europa, pero el Paris Saint-Germain, más que nombres de técnicos reconocidos y prestigiosos y más que nombres de jugadores, necesitaba espolearse un poquito más a nivel colectivo, porque el colectivo es la sumatoria de jugadores no solamente
que ganan fortunas por cantidades y que son las grandes estrellas del fútbol mundial, sino también suma de jugadores de clase obrera que son los que entienden y son los que copian a la perfección el plan del técnico. Eso lo ha entendido Luis Enrique y esa es la razón por la cual el PSG tuvo que prescindir de todos sus jugadores estelares, optar por una clase obrera con jugadores que sí puede que no sean tan estrellas como los que llegaron al PSG y no han podido darle ni siquiera un título a nivel internacional, pero de todas maneras esos jugadores de clase obrera demostraron que sin las estrellas se puede armar un gran equipo, y eso lo corroboró el Paris Saint-Germain el pasado sábado cuando le ganó 5-0 al Inter de Milán, un Inter de Milán que, a diferencia del Inter de Milán que eliminó con relativa facilidad al Barcelona, no fue el Inter de Milán de otras épocas, se quedó sin el pan y sin el queso, le faltaron algunos puntos para ganar el Scudetto por encima del Nápoles, le faltó algo de picardía para ganar la Copa de Italia o para llegar a la final de la Copa de Italia, se le atravesó su clásico rival el Milán y ahora esta final de la Champions en la cual creíamos que el Inter tenía todas las de ganar, pues resulta que el Paris Saint-Germain con un buen juego lo supo superar y no solamente lo supo superar, sino que desnudó algunas deficiencias dentro de las fortalezas que el Inter de Milán tiene. El Paris Saint-Germain ganó con un fútbol práctico, el Paris Saint-Germain ganó con un fútbol totalmente asociativo y colectivo, y cuando el asociativo y el colectivo se imperan por encima o de cualquier genialidad individual o de cualquier esquema táctico que esté empecinado o destinado a sostener el resultado hasta el minuto final, pues ahí sí, aplausos y felicitaciones para ese fútbol bien jugado y bien práctico que parte no solamente desde la tenencia del balón, desde las llegadas al arco contrario, que fueron múltiples las del PSG por tan solo algunas escasas del Inter de Milán, pero de todas maneras el título del PSG justifica lo que es el equipo de Luis Enrique hoy en día, y Luis Enrique demostró que es un técnico que es capaz de convencer a su grupo del discurso acerca de la motivación que se tiene, porque es que el plantel, y valga la pena decirlo, sí, tiene que tener algunas variantes tácticas, tiene que tener estrategia para ganar los partidos, pero cuando la táctica y la estrategia se juntan, tiene que venir la motivación para que esos jugadores, así uno tenga buena estrategia y tenga buena táctica, pero si no hay motivación, entonces el equipo no puede ganar. Mejor dicho, hay que combinar las dos cosas, tiene que combinarse el ganar a través de un trabajo bien planificado y bien jugado, y ganar a través de tener sangre en esta clase de partidos, y eso fue lo que reunió total el Paris Saint-Germain, por lo que le digo, la clase obrera, que fue la que hizo que este cuadro ganara la Liga de Campeones de Europa. Lo que no pudo con las grandes estrellas, lo hizo con la clase trabajadora, una clase trabajadora que no dependió de la fama que le crean los fanáticos, sino que dependió de los planes impuestos por un técnico que sí motiva a través del discurso, pero entre semana o en las unidades de entrenamiento sabe acomodar sus piezas. Eso fue lo que pasó con Luis Enrique. Enhorabuena, porque había hecho algo parecido en el Barcelona hace 10 años, lo corroboró a través del tiempo. En la selección española quiso hacer el mismo trabajo, pero hubo capos que le hicieron el cajón, y en el PSG borró de una vez a Mbappé, borró a todos los grandes capos, y cuando uno borra a los grandes capos y opta por una clase trabajadora, es cuando más rápido se ve el trabajo de equipo. Felicitaciones para el Paris Saint-Germain y felicitaciones para Luis Enrique por el título conseguido. En cuanto al partido como tal, 5 goles es una diferencia demasiado amplia en favor de quien gana y demasiado perjudicial en favor de quien pierde, pero es que los goles se vinieron dando a medida que ese trabajo que se ha venido ponderando y se ha venido demostrando, esos goles fueron cayendo en la medida en que ese trabajo diera los resultados necesarios para conseguir un objetivo, que es ganar el partido, gustar, imponerse futbolísticamente por encima de su rival, y aparte de eso, lograr el objetivo final, que era la conquista del título. Eso fue lo que pasó.
en la final de la Liga de Campeones, y felicitaciones para todos los hinchas del Paris Saint-Germain y los que creyeron que este equipo algún día, tarde o temprano, iba a conquistar la Liga de Campeones de Europa, y lo hace por primera vez apelando, como le tocó en su momento, a algunos equipos que durante mucho tiempo estuvieron contratando jugadores estelares por cantidades y en buenas sumas de dinero, pero los resultados deportivos no se dieron. Entonces tuvieron que recuperar ese flujo de caja vendiendo por el triple o por el doble a esas estrellas, apelando a jugadores clase trabajadora, y esa clase trabajadora ha hecho que los resultados a nivel internacional se vinieran dando. Eso es lo que tengo que decir del título del Paris Saint-Germain el pasado sábado de la Liga de Campeones, y con lo cual se cierra la temporada de Europa a nivel de clubes. Y el segundo tema que tenemos para el día de hoy es lo que tiene que ver con el sorteo de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. Ya quedaron definidos los cruces de los octavos de final de la Copa Libertadores y quedaron definidos los cruces de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Cabe la pena recordar que los equipos que en la Copa Sudamericana terminaron en el primer lugar de cada uno de los grupos se enfrentarán a los equipos que se enfrentarán en llaves intermedias. Esas llaves intermedias las componen los equipos que terminaron segundos en cada uno de los grupos de la Copa Sudamericana y los que terminaron terceros en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. En este orden de ideas, los cruces de la Copa Sudamericana serán los siguientes. El equipo Universidad Católica del Ecuador se enfrentará al ganador entre Alianza Lima de Perú y Gremio de Porto Alegre de Brasil. El ganador de Independiente de Avellaneda esperará al ganador entre la Universidad de Chile y Guaraní de Paraguay. El ganador entre el Central Córdoba y el conjunto Cerro Largo de Uruguay se enfrentará a Lanús de Argentina. El ganador entre Bahía de Brasil y el América de Cali se enfrentará al Fluminense de John Arias y compañía. El ganador entre San Antonio Buló y Once Caldas se enfrentará al Huracán de Argentina. El ganador entre Vasco da Gama e Independiente del Valle se enfrentará al Muchuc Runa. El ganador entre el Cuadro Atlético Bucaramanga y el Atlético Mineiro se enfrentará al Godoy Cruz de Argentina, y el ganador del Bolívar de La Paz de Bolivia y Palestino de Chile se enfrentará al Cienciano de Cusco de el Perú. Esos son los cruces de la Copa Sudamericana. Primero playoffs intermedios y luego los octavos de final. En cuanto a los octavos de final de la Copa Libertadores de América, los cruces que se sortearon para el día de ayer, porque ayer fue el sorteo, las llaves quedaron definidas de la siguiente manera. Atlético Nacional se las verá con el Sao Paulo. Botafogo, que es el vigente campeón, enfrentará a Liga Deportiva Universitaria de Quito del Ecuador. El Libertad de Paraguay enfrentará al Cuadro Atlético River Plate de Argentina. Universitario de Deportes de Perú enfrentará a Palmeiras de Brasil. Habrá cruce brasileño entre Flamengo e Internacional de Porto Alegre. Estudiantes de La Plata se las verá con el Cerro Porteño de Paraguay. Peñarol de Montevideo enfrentará a Racing Club de Avellaneda y Fortaleza de Brasil enfrentará al Vélez Sarsfield de Argentina. Esos son los cruces de la Copa Libertadores en lo que tiene que ver con los octavos de final. Y los equipos colombianos, bueno, Nacional contra Sao Paulo, vamos a ver qué nos resulta, porque Atlético Nacional tiene que mejorar su juego de cara a esta serie de octavos de final que es contra el Sao Paulo. No será nada fácil enfrentar al equipo paulista, pero hubo casos en los cuales el equipo verdolaga le ha hecho un buen trabajo al Sao Paulo y lo ha eliminado 2 veces en semifinales de competiciones internacionales. Vamos a ver cómo será esta serie de los octavos de final. Esperemos a ver qué nos ofrece el equipo verdolaga frente al equipo del Sao Paulo. Y sobre la Copa Sudamericana, de los cruces de los playoffs intermedios, la tienen brava América y Bucaramanga con rivales brasileños, mientras que el Once Caldas puede que tenga las de ganar, pero no se vayan a confiar del San Antonio Bulo, que en la fase de grupos de la Copa Libertadores, pues sí, no le alcanzó sino para llegar tercero, pero hay que tener mucho cuidado con ese equipo boliviano. Así que los cruces de los equipos colombianos no serán nada fáciles, así que la misión está en que
primero por parte del verde se mejore el juego y por parte de los demás equipos también mejorar el juego. La Conmebol incluso permite que los equipos que avancen a la siguiente instancia de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana se refuercen sus plantillas, porque antes de que comience la serie de los octavos de final de la Copa Libertadores y la serie de los playoffs intermedios de la Copa Sudamericana, la Conmebol le permite a los equipos inscribir nuevos jugadores para afrontar los respectivos torneos. Vamos a ver cómo sale el Bucaramanga, cómo sale el América, cómo sale el Once Caldas y cómo sale el conjunto Atlético Nacional, sobre el que van a pesar todas las exigencias. Ahora sí, vamos a hacer la pausa institucional y al regreso hablaremos sabroso del fútbol colombiano, porque tenemos que hacer el análisis de lo que pasa en algunos partidos y sobre todo tenemos que hablar de las polémicas arbitrales que fueron no muchas en cantidad, pero sí incidieron en resultados de algunos partidos. Pausa y ya regresamos con todos ustedes. ¿Quiere enterarse de todo lo que pasa en el mundo del balón y no tiene cómo hacerlo? No se preocupe, porque la solución se la tiene Fútbol AMR Sports, para que usted se sienta bien informado y fresco con nuestra opinión. Suscríbase a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/@FútbolAMR-Sports-Colombia. Síganos en nuestras cuentas de X como @FútbolAMR-Sports y en Instagram como @FútbolAMR-Sports-Colombia. Visite nuestra fanpage en Facebook Fútbol AMR Sports Prensa y Radio. Y encuéntrenos en nuestro sitio oficial futbolamrsports.wordpress.com. Regresamos con todos ustedes después de esta pausa institucional para seguir avanzando en este programa de Fútbol AMR Sports. Pasemos entonces a lo que tiene que ver con el arranque de los cuadrangulares semifinales de la Liga de Play Mayor, pero antes déjenme hacer algunas observaciones en cuanto se refiere al tema Selección Colombia. La primera observación: no va a Rafael Santos Borré, que fue convocado a última hora el pasado viernes en las horas de la tarde, dada la lesión de John Córdoba. Borré, creíamos que por el gol que logró que Internacional de Porto Alegre se ubicara en el primer lugar del grupo correspondiente a Copa Libertadores de América, merecía un llamado a la Selección Colombiana de Fútbol. Bueno, ya lo llamaron, pero resulta que Santos Borré no pudo terminar una práctica con el Internacional de Porto Alegre, o no pudo jugar el partido correspondiente este fin de semana en Brasileirao, se lesionó nuevamente y por lo tanto decidieron llamar a Luis Javier Suárez, el artillero de el Almería de la segunda división del fútbol español. Lo que más me preocupa de este tema de convocar y desconvocar sobre la hora, cuando ya a partir del día de ayer deben reunirse todos los jugadores de la selección colombiana de fútbol, los que fueron citados por el técnico Néstor Lorenzo. Lo que más preocupa es que ya sobre la hora se tenga que desconvocar y hacer una convocatoria de emergencia. ¿Por qué no se hizo para el caso Juan Fernando Quintero? Vaya uno a saber. Lamento mucho que Juan Fernando Quintero no pueda estar con la selección colombiana de fútbol y no pueda estar con nosotros en el partido ante Perú, y que tenga que perderse además lo que resta con el América de Cali en los cuadrangulares semifinales. Eso sí, le deseamos la pronta recuperación para que Juanfer Quintero vuelva con el América de Cali, ojalá para la llave correspondiente a la fase de playoffs intermedios de la Copa Sudamericana. Pero esta de la Selección Colombia, tienen que hacerse las cosas desde el comienzo, como por ejemplo llamados de emergencia, no tener una lista tan limitada, porque esa lista limitada se pueden presentar imprevistos como lesiones de jugadores, y esa lista amplia permite que cuando se desconvoque a un jugador por lesión se tenga ya el reemplazo ideal para lograr compensar la falta que hace ese jugador que termina lesionado, como terminó lesionado John Córdoba, como terminó lesionado Juan Fernando Quintero y como terminó lesionado Rafael Santos Borré. Vamos a ver cómo responde Lorenzo a las críticas que le pueden llover, y con toda razón, porque las convocatorias las hace pensando en que con esos jugadores le basta para conseguir los objetivos, pero él no previene los imprevistos, y antes de los imprevistos hay que hacer una lista larga de jugadores emergentes que pueden entrar a convocatoria para reemplazar a los que se lesionan. No le consiguió reemplazo para Juanfer Quintero, sí se lo consiguió primero para John Córdoba, que era Santos Borré, y el reemplazo de Santos Borré
que era Luis Javier Suárez. Vamos a ver, ojalá Luis Javier Suárez no se tenga que lesionar y ojalá que no Lorenzo cometa el error de llamar de emergencia otro jugador cuando ya la concentración de la selección Colombia tiene que estar centrada en el partido frente a la selección de Perú, que será el viernes de esta semana. Ahora sí, pasemos a lo de la Liga de Play Mayor. Qué desastre los arbitrajes en el fútbol colombiano. Para empezar por el tema de las polémicas arbitrales, el amigo Wilmer Roldán en el partido Junior Tolima anuló de manera injusta un gol del Junior, alegando supuesta carga o supuesta falta contra uno de los jugadores del Deportes Tolima. Para mí, el jugador del Deportes Tolima, cuando siente el contacto con el jugador del Junior, cae aparatosamente impresionando al árbitro y para mí debió revisarse esa jugada y debieron conceder gol al equipo tiburón. También le quitó Roldán una pena máxima, a mi juicio, a favor del Junior de Barranquilla en el segundo tiempo. Y el árbitro Ortega, de desastroso trabajo en el clásico de Santa Fe Millonarios, permitió que Andrés Ginás jugara de manera gratuita el clásico capitalino desde el primer minuto. Esa jugada sobre Daniel Torres era un codazo descalificador que daba para expulsión. El VAR lo llamó y yo no sé por qué Ortega, después de la revisión del monitor, decidió pusilánimemente no echar al jugador de Millonarios. Muy buen zaguero central, pero esa jugada era descalificadora, era tarjeta roja. Ortega la omitió, yo no sé si por incompetencia o por miedo, y también debió expulsar a Radamel Falcao García. Ya lo había amonestado por una falta cometida cerca del área santafereña, defendida por Mosquera Marmolejo, y después, en el momento en que Montero hace un saque de meta y van dos jugadores, no es un saque de meta, Montero tenía la pelota en su poder y dos jugadores de Santa Fe iban a obstruir o a impedir que Montero sacara de manera rápida. Ahí vino Falcao García, se salió de la ropa y se puso pico a pico, no solamente con el árbitro del partido, sino con los jugadores del equipo santafereño. Por eso tuvo que intervenir Rodallega, que fue compañero de Falcao en el Sudamericano Sub-20 del 2005, que fueron compañeros juntos en la selección colombiana de mayores, y Rodallega de manera caballerosa le reclamó a Falcao por haberse salido de la ropa, pero igual era segunda amonestación para Falcao y era para haberlo sacado del terreno de juego. Y yo no estoy para nada en contra de Falcao, al contrario, yo a Falcao le agradezco mucho por todo lo que ha hecho en el fútbol internacional, le agradezco mucho por todo lo que ha hecho a nivel de selección colombiana, lo considero un ídolo y un ejemplo a seguir, pero también no le otorga eso patente de corso para complicarle la vida a los árbitros, y más cuando de por medio tiene que estar el fair play o el juego limpio. Espero que Falcao pueda mejorar esos modales, y lo digo por el bien del fútbol colombiano, por el bien de Millonarios y por el bien de los equipos que confrontan al equipo albiazul. Y en la etapa complementaria, al amigo Elvis Perlaza, cuando hizo su ingreso al terreno de juego, le metieron una plancha, una rodillazo por detrás que merecía alguna medida disciplinaria en contra del amigo Nicolás Arévalo del equipo de los Millonarios. Mejor dicho, el amigo Ortega perjudicó a Santa Fe, pero la tapa vino sobre el minuto adicional o sobre el tiempo adicional al terminar la etapa complementaria, cuando una mano clamorosa, catedralicia, una mano grandísima de el amigo Luis Marimón, que vino a colaborar en defensa, no fue sancionada a pesar de que el VAR llamó a Ortega para la revisión de la jugada. Ahí creíamos iba a dar penalti a favor de Santa Fe, pero el árbitro decidió salomónicamente no sancionar nada en contra del equipo albiazul. Así que Ortega decididamente perjudicial en el partido clásico capitalino, como Roldán por ratos fue perjudicial en el partido de Barranquilla entre Junior y Deportes Tolima. Pero eso de todas maneras no nos sustrae del análisis de lo que fue el partido en Bogotá que Independiente Santa Fe demostró que todavía tiene que espolearse futbolísticamente. Yo sabía que Independiente Santa Fe, con menos herramientas, llegó apenas con lo justo a estos cuadrangulares semifinales, pero para poder afrontar una instancia definitiva y querer ir a una final y ganar un título, primero tiene que tener jugadores convencidos
de su trabajo y tiene que tener jugadores que estén rindiendo al 100%. Y aquí en Independiente Santa Fe veo jugadores que no están rindiendo, como el caso de Omar Albornoz, al que el técnico no tiene en cuenta para nada. Por eso dicen que Omar Albornoz tendría cantada su salida de Santa Fe. Y de los que estuvieron en el terreno de juego, el nivel de Daniel Torres desastroso, el nivel de Johan Kanté Torres aceptable hasta que el técnico decidió sacarlo. Jaker Perlaza, que era uno de los que mayor regularidad venía teniendo, se lesionó de manera tempranera. Alexis Zapata, individualmente egoísta, poco aportó al equipo. Omar Fernández Frasica, que era el que debía aportar las ideas, no lo hizo. Rodallega solo en el frente de ataque, esperando a ver qué puede cazar dentro del área. Solamente tuvo dos opciones, una de ellas una chilena espectacular, en la que estuvo muy bien parado Álvaro Montero. Y lo que le falta a Santa Fe en sentido colectivo, le sobra al equipo de los Millonarios, porque Millonarios, sin generar muchas situaciones de riesgo y de peligro, consigue ganar los partidos, lo cual hace que el trabajo de David González sea totalmente premiado. El aporte de los jóvenes, muy bueno, porque esos jóvenes son los que hacen que el equipo albiazul juegue más en colectivo, sentando a jugadores consagrados que tendrán que irse ganando el puesto a punta de esfuerzo, como el caso de Macalister Silva, que todavía no recibe el aval del cuerpo médico del equipo albiazul para regresar al equipo principal, estando ausente Leonardo Castro, estando ausentes algunas piezas. Los jóvenes han sabido responder y eso es lo que hace que se pondere lo que hizo David González después de varios partidos en los cuales Millonarios estuvo muy por debajo de las expectativas. La llegada de esos jugadores, incluidos jugadores como Nicolás Arévalo de Guarditoria, Sander Navarro, Luis Marimón, esos jóvenes juntándose bien y trabajando día a día en los entrenamientos, están haciendo que Millonarios sea considerado como uno de los candidatos o como uno de los favoritos para ganar la serie. De hecho, tiene la ventaja de el punto invisible. Y sobre el clásico como tal, este clásico de no mediar, primero, la desastrosa actuación del árbitro Álvaro Ortega y de no mediar la desidia por ratos de Independiente Santa Fe, este partido o bien pudiera terminar en empate o bien pudiera terminar en un resultado mucho mejor. El cuadro embajador lo ganó porque logró capitalizar una de las pocas opciones de gol que creó y porque mientras Santa Fe se vino encima, pero sin ideas y sin orden, Millonarios con un poquito de orden defensivo y con un poquito de picardía a la hora de desdoblar, pudo haber aumentado la ventaja. Eso fue lo que pasó en el clásico capitalino. Esperemos que Millonarios no se vaya a confiar en los próximos partidos, porque he visto casos de equipos que empiezan los cuadrangulares ganando los dos primeros partidos y después en el resto de las fechas se desinflan, o equipos que, como en el caso de Santa Fe, como perdió el partido, le pasó el año pasado. Lo que pasa es que cuando uno comienza perdiendo un partido y lo comienza perdiendo por goleada, pues ni modo de levantar, pero cuando pierde 1-0 tiene posibilidades, corrigiendo sus defectos y potenciando sus virtudes, de recuperar en el resto de partidos lo que perdió en la primera fecha. He visto casos de equipos que arrancan perdiendo los cuadrangulares y terminan contra todo pronóstico instalándose en las finales del fútbol colombiano. Vamos a ver qué les depara a los dos equipos capitalinos. Santa Fe la tiene complicada frente al Once Caldas, que supo sacarle un puntazo al cuadro Atlético Nacional, y Millonarios, que tendrá que vérselas con el equipo verde, porque en condición de local es donde tiene que edificarse gran parte de las campañas si uno quiere pasar a la final del fútbol colombiano. Bueno, sobre el partido de Nacional Once Caldas, al equipo verdolaga se le mojó la artillería, se le mojó la pólvora, al equipo verdolaga se les escaparon los goles y el Once Caldas, de no mediar por otra desastrosa actuación arbitral y de no mediar por la falta de puntería de parte de Dairo Moreno, a lo mejor el blanco de Manizales le hubiera sacado los 3 puntos al equipo verdolaga. Y sobre el grupo A, Junior empató 1-1 con Tolima, aparte de la desastrosa actuación de Roldán, que terminó anulando un gol legítimo a favor del Junior. Al equipo Tiburón como que también se le mojó la pólvora. Al equipo Tiburón le hace falta un jugador que la meta, porque sí, Vaca es voluntarioso, pero hay momentos en los cuales teniendo cómo y con qué hacer los goles que habitualmente hace,
falla clamorosamente, lo mismo que el amigo Teófilo Gutiérrez. A propósito, lamento mucho, como no, la lesión de Teófilo Gutiérrez, espero que se recupere pronto porque es uno de los referentes que hace que la gente del equipo juniorista se motive. Más bien el Tolima, de gracias por bien servido, que sacó un empate porque comenzando el compromiso se aprovechó de la ingenuidad de la defensa del equipo tiburón y esa es la razón por la cual empezó ganando el partido de manera tempranera, pero el Deportes Tolima sí tiene mucho que hacer si quiere también llegar a la final del fútbol colombiano. Y del empate entre Medellín y América, solo en los minutos finales, el gol logrado por Frizecki, el polaco que marcó su primer gol con la camiseta del Poderoso de la Montaña, fue lo único que desató en cuanto a emociones se refiere, pero esas emociones se vinieron al pique con el error de Washington Aguirre, que quiso dárselas de artista, en vez de reventar la pelota, sintió la presión de uno de los jugadores del América y esa es la razón por la cual el amigo Rafael Carrascal lo cuelga para el empate que estaba impensado en los planes del equipo Escarlata y que dañó una victoria que el Poderoso tenía en el bolsillo. Mientras en 2 de los 4 partidos que tuvimos en los cuadrangulares, los resultados no se pudieron dar por culpa de los árbitros y también por culpa de factores negativos para los equipos que perdieron o que se dieron puntos. También hubo emociones fuertes en el partido de Medellín América, crearon situaciones de gol los dos equipos, pero lamentamos muchísimo, como no, la lesión de Juan Fernando Quintero y lamento mucho por Washington Aguirre que cometió el error que impidió que el Medellín ganara de manera justiciera los 3 puntos, porque el Medellín hizo todo lo posible para ganar el partido, como también hizo lo posible el América para ganar el partido. Conclusión, los arbitrajes de Roldán y los arbitrajes de Ortega fueron los que más incidencia tuvieron en los resultados de los partidos correspondientes a la primera fecha de los cuadrangulares semifinales. Los resultados de los partidos de esta primera fecha se dieron de la siguiente manera. Junior empató 1-1 con Deportes Tolima, Deportivo Independiente Medellín empató 1-1 con América, esto por el grupo A. En el grupo B, Atlético Nacional y Once Caldas empataron 0-0 y Millonarios ganó como visitante el clásico capitalino ante Independiente Santa Fe 1-0. Bueno, tabla de posiciones de los dos cuadrangulares semifinales en el grupo A. América tiene 1 punto, Deportes Tolima 1 punto, Junior de Barranquilla 1 punto y Deportivo Independiente Medellín 1 punto. En el grupo B, Millonarios tiene 3 puntos. En el segundo lugar está Atlético Nacional con 1 punto. Tercer lugar para el Once Caldas con 1 punto. Y último lugar para Independiente Santa Fe, que hasta ahora no ha sumado. Vamos a ver cómo sale la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales. Por ahora, nosotros nos vamos despidiendo. Este fue su programa Fútbol AM Sports. Muchísimas gracias por oírnos. Esperamos que la pasen bien. Esperemos que la sigan pasando bien. Nosotros nos reencontraremos el día de mañana para hacer el previo a lo que será la segunda fecha del grupo A de los cuadrangulares de la Liga de Pletimayor y para seguir hablando del tema selección colombiana, cómo van evolucionando los jugadores que van llegando a la lista de concentrados o al sitio de concentración ordenado por el técnico Néstor Lorenzo. A todos ustedes, mil gracias, que sigan pasándola bien. Nos reencontraremos el día de mañana. Termina nuestro espacio y con él llega el pitazo final. Fútbol AMR Sport les agradece su amable sintonía y los espera con toda la información, análisis y opinión de todo lo que ronda en el mundo del balón. Nos encontraremos en una nueva oportunidad y no olvide seguirnos y suscribirse a nuestras redes sociales.